Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos a esta hora, bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, la gloria, la adoración, la honra y la alabanza, y todo para nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, Padre Santo, Padre Glorioso, Padre Eterno. Le damos muchísimas gracias por un día más de vida que nos da, Padre Santo, Padre Glorioso. Gracias, Señor, por todo. Todo es para ti, Señor. Gracias, soberano Señor. Y le pedimos en este día, Dios mío, Dios Santo, Dios glorioso, que seamos guiados por su Santo Espíritu, Padre Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, soberano Señor. Gracias por esta emisora, Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios. Y su programa, Permaneciendo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios mío, Señor Dios Todopoderoso, que nos ha permitido llevar este mensaje por medio de estas plataformas, las aplicaciones, por la página www.bellavistaestereo.com, por Facebook, por Instagram, por todos los medios, por el Face. Oh Padre Santo, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a esta hora a todos los hermanos que siempre están pendientes del programa, pendientes de la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles, viviendo tiempos proféticos, tiempo de la venida del Señor. Ya no hay tiempo que perder, y de verdad que tenemos que estar muy, pero muy, muy atentos a la palabra de Dios, porque ¿cómo escaparemos nosotros de esta salvación tan grande que nos ofrece? ¿Cómo podremos nosotros perder esa oportunidad que nos da Dios de ser salvos por medio de la fe y de la gracia divina de Dios? Que sea Dios glorificado en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para todos los hermanos, donde quiera que se encuentren. Saludamos a la iglesia de Montejericín, todos los hermanos en Colombia, en cada capital, cada departamento, pueblo, municipios, veredas, donde estén, los bendecimos, porque el Evangelio está llegando a todo rincón del mundo. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos en Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, también Asia, África, Oceanía, en cada país donde esté entrando esta señal. La gloria y la honra y la adoración y la alabanza es para nuestro Padre Celestial. Que todos estemos hoy atentos a la palabra, porque de verdad que estamos viendo las señales de la venida de Jesucristo. Si hace 2000 años estaba cerca la venida, cuánto más que ya terminó el tiempo, ya en abril, pues la señal tan tremenda ya en abril, que hay un antes y un después. Ya a partir de abril ya es una cuenta regresiva, porque ya de verdad que estamos dentro de la venida del Señor. Ya no hay nada que hacer, no sabemos en qué momento suena la trompeta y para arriba. Y por eso necesitamos estar bajo el abrigo, bajo esa unción divina, bajo ese bálsamo, bajo el poder de Dios. Y esto lo logramos pues con la fidelidad, la obediencia y la oración. Ese es el arma que Dios nos ha dejado para poder mantenernos dentro del abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, siempre como huertos de riego, siempre en ese bálsamo. Entonces de eso se trata. Ahora ya estamos mirando. El programa de ahora fue la oración, cómo necesitamos que Dios derrame espíritu de oración, oración fluida en todo momento, donde quiera que vayamos, hermanos, estar ahí en la oración, porque es la oración que trae la unción para que la palabra de Dios esté en nosotros como Dios quiere. Palabra viva, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde, nos fortalezca, y que estemos verdaderamente en la brecha, porque si no estamos, como dice la palabra, con las lámparas encendidas, si no estamos con esa unción fresca, pues pasa como con las vírgenes insensatas. Se quedaron, las prudentes tenían su lámpara, tenían su aceite y su vasija. No era sino que empezaban a orar y quedaban llenas de aceite, la lámpara se prendía y no se perdieron. Las otras, mientras fueron a comprar el aceite y volvieron, la puerta ya se había cerrado, y golpearon, y el Señor les dijo: no os conozco, no sé dónde soy. Entonces que Dios nos ayude y podamos mantener en oración, sacar el tiempo para la oración, tiempo para la obra de Dios, tiempo para buscar a Dios, porque es muy necesario, porque ya no hay tiempo que perder. Entonces quedamos en que en la oración, la bendición tan grande cuando nosotros oramos, de verdad que Dios nos habla de miles de maneras para que podamos escapar de este mundo de pecado, de lo que viene, porque vienen los juicios de Dios, y para poder escapar necesitamos estar velando, orando, velando en todo tiempo para escapar de este tiempo que viene, que es bastante difícil. Entonces hay que ir al grano, o sea, si no tiene esa oración fluida, nos toca, hermanos, esforzarnos, y toca ayunar, y toca humillarnos para que venga la unción, porque cuando está la palabra y la unción, ahí está la lámpara y está el aceite, que es lo que Dios quiere con nosotros. Pero si nosotros nos dejamos ganar del mundo, no nos congregamos, no ayunamos, no oramos, no vigilamos, no intercedemos, entonces difícil, hermanos, porque no se va a ir
cualquier persona para las bodas del Cordero. Tenemos que ir vestidos. ¿Y cómo nos vestimos? Cuando hay oración, viene unción y tenemos la palabra, pues vamos siendo vestidos con lino fino, ya limpios, purificados y revestidos del poder de Dios para poder participar en las bodas del Cordero. Que Dios nos ayude y venga a ese toque en esta mañana y estemos de verdad, como dice la Biblia, erguidos. Cuando veamos todas estas cosas que están sucediendo ya, estemos erguidos para poder, hermanos, escapar de lo que viene, porque la gente ni tiene ni idea de lo que viene. Son cosas muy terribles. Entonces dice la palabra de Dios acá, mirando sobre la oración, que es la arma, la usó Jesús en el momento de la agonía, el momento de la muerte. Dice que oró tan profundamente que eran gotas de sudor tan grandes que eran como gotas de sangre, porque él dijo que, le dijo al Padre, dijo, si no puede pasar de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si no puede pasar de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Le tocó orar profundamente para entrar bajo la voluntad de Dios. O sea que nos está diciendo que por duro que sea un problema, si oramos, aprendemos a orar, vamos a pasar, hermano. De lo contrario se queda. Que Dios nos ayude, y le pido a Dios que derrame espíritu de oración sobre todos los hermanos en el mundo entero, espíritu de oración para encender las lámparas, porque, hermanos, la lámpara, que la antorcha, que esté, el hermano, que esté como una antorcha encendido, vamos para arriba, hermanos. Lo que esté apagado no sube, hermanos. Necesitamos entender eso. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo de Dios. En el Salmo 86, 8 dice así: serán completamente saciados de la grosura de su casa, y tú los abrevarás en el torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. O sea, nos está hablando, hermano, la bendición tan grande cuando nosotros oramos de verdad, en espíritu, en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que es la clave del cristiano para poder tener una vida buena, una vida bendecida, una vida abundante, y estar preparados para la venida del Señor. O sea, que Dios nos ayude, podamos entender que no es tanto asustarlos por los acontecimientos como están el mundo entero, como estamos al borde de una guerra, pero tremenda, una guerra mundial. Movemos estas cosas en todo lugar, lo que está pasando, terremotos, estamos viendo lo que dice la Biblia, tiempos proféticos. Entonces, como no asustaron, porque el Señor dice que es necesario que todo esto acontezca, es necesario, porque ahí es donde los que vamos a ser salvos, alistamos las lámparas. Hermanos, estamos sobrios, que Dios nos ayude para estar en esa libertad, que fluya el reino de Dios, que fluya el reino de Dios, donde llegue la enseñanza, vaya fluyendo y haya un despertar divino, para que nos movamos como pez en el agua, en esa libertad santa y divina, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios así: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás en el torrente de tus delicias. O sea, cuando oramos, cuando nosotros nos guardamos para el Señor y practicamos la oración, insistimos en la oración, hermanos, en la búsqueda del Señor, hermanos, Él nos va saciando de la grosura de tu casa. Y es verdad, cuando nosotros entramos en oración, hermanos, esto es una bendición grande, cuando nosotros de verdad nos soltamos y queremos estar en esa comunión con el Señor, queremos estar, hermanos. Vimos el 25 de abril lo que pasó, esa fue el misterio de la alineación celestial, donde vieron planetas, se alineó Saturno, se alineó la Luna, y otros planetas se alinearon, hermanos, y Dios está esperando que nosotros nos alineemos también con Él. Eso fue lo que pasó el 25 de abril, el misterio de la alineación del reino de Dios. Se alinearon los planetas, y entonces a partir de ahí es un antes y un después, porque dice la Biblia que antes del día grande y glorioso, espantoso, veremos señales en el cielo, hermanos. Veremos la luna convertida en sangre, el sol se oscurece, y estamos viendo todo esto, ya lo estamos viendo, estamos viviendo ya el tiempo del rapto, el tiempo ya del rapto, hermanos. Entonces acá el Señor lo que quiere es que no nos asustemos, sino que avancemos, porque la oración, si la usó Jesús en la agonía de la muerte ya,
pues cuánto más nosotros en estos tiempos que vienen difíciles, hermano, y sobre todo que estemos preparados para poder viajar con el Señor, hermano. Estamos esperando es que suene la trompeta, que Dios nos ayude. Dice así: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Sí? Contigo está el manantial de la vida, solo alinearnos con Él, y no es difícil. Lo que pasa es que a veces por los afanes o por pereza o por tantas cosas no le buscamos, pero vemos que Elías era un hombre semejante a nosotros, sometido a pasiones semejantes a las nuestras, y él oró y no lograba, pero él insistió y no lograba, insistió hasta que logró para que lloviera. Lo mismo cuando oró para que no lloviera, dice que oró fervientemente para que lloviera, para que no lloviera durante 42 meses, y no llovió, y volvió a orar para que lloviera y no podía, y era fuerte la oposición que había, hermanos, las pasiones eran fuertes, pero él oró hasta que venció. La oración entró al cielo y llovió. Igual en este tiempo necesitamos, hermanos, si usted no puede orar fluido, necesitamos ayudarnos con ayuno, ayudarnos, hermanos, humillarnos, meternos, ser valientes, meternos para lograr la oración, hermanos, que de verdad venga ese bálsamo, venga esa unción fresca, hermanos, en el nombre de Jesús, y la lámpara se vaya encendiendo en cada uno de nosotros. Es tiempo de encender las lámparas, por eso es tan claro, y por qué se perdieron las vírgenes insensatas, hermanos. Tenían una lámpara y tenían un poquito de aceite, pero no tenían vasija, hermanos. La oración de ellas era muy poca. No oraban hasta bajar, les tocó ir a pedir ayuda, y ya cuando volvieron se cerró la puerta, pero las prudentes tenían, hermanos, lámpara, buena palabra, tenían aceite en la lámpara, pero también tenían la vasija, que era la oración, hermanos, la oración, lo mismo que Jesús. Oraron hasta que cuando llegó, dice que se oía el alboroto de que venía el esposo. Estamos en ese alboroto, hermanos, eso está allá en Mateo 25, estamos en el alboroto que viene Cristo, hermanos, estamos en ese alboroto, y la iglesia está dormida, necesitamos un despertar, un fluir, porque es que, hermanos, en la carne, en el pecado, orar es difícil, hermanos. No, eso es un desastre, hermanos. Pero cuando usted vence, hermanos, que el Espíritu vence, usted ora y ora y ora horas, y usted quiere seguir orando porque hay de nuevo, y sobre todo que usted siente la presencia de Dios, le da libertad, le da, hermanos, ese de nuevo en la oración, y entonces eso es lo que necesitamos nosotros aprender, hermano. No es que si no puede orar ahí se queda, no, avance. Hay gente que le da sueño, venza el sueño, hermano. Si está de rodillas, párese, no se quede dormido, que eso es lo que quiere el diablo, que usted nos entre en esa unción fresca, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién es el que vive? Pues en la oración es que logramos la grosura, hermanos. Contigo está el manantial de la vida. Por eso Jesús dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y está en las manos de nosotros la palabra. No está al otro lado del mar, ni está arriba en el cielo, está aquí, hermano, para que la descubrillamos y oremos, hermano. Es que, hermano, por eso es que dice que tales adoradores busca, que la adoren. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu, lo espiritual se acomoda a lo espiritual, hermanos. Cuando usted tiene unción y la palabra es espíritu, se acomoda en nosotros la palabra, y la unción influye, y eso es lo que nos está diciendo acá el Señor. Y ahí está la luz, y ve, en tu luz hallaremos la luz, en tu luz, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros, hermano, la palabra es lámpara, pero cuando viene el aceite divino, hermano, se enciende la lámpara espiritual en nosotros. Se enciende la lámpara del amor, la lámpara del gozo, la lámpara de la fe, la lámpara del poder. Poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantes, lo que pedimos o entendemos según el poder que está en nosotros. Se prende la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que saber, hermanos, cómo andamos de aceite, cómo andamos de lámpara, y en nosotros mismos conocemos si están apagadas o están prendidas las lámparas, hermano. A veces la gente va a la iglesia y en la iglesia reciben un poquito de aceite, hermanos, y luego termina y se valen de la iglesia y se apaga la lámpara, hermanos, porque es que el domingo pasado en la iglesia el Señor nos decía que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces entra a la iglesia y viene la ley del Espíritu, la palabra y la unción, y en ese momento lo está librando, y sale de la iglesia
y ya no queda bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, sino queda bajo la ley del pecado y de la muerte. No se dan cuenta y entonces ya vuelven a los 8 días, hermano, y medio encienden otra vez la lámpara, medio quedan un ratico bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y salen otra vez, hermanos, y quedan bajo la ley del pecado, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Y Dios nos habla, y más claro nos puede hablar, de que tenemos que orar sin cesar para que no entremos en tentación, estar siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, el fluir, y si usted no puede ese fluir y se le olvida, hay que insistir, hermano, y acordarse que hay que orar para que no falte la provisión del cielo, hermanos, porque es cuando la gente se apaga. Yo les decía, es igual cuando usted prende un fogón en el campo, hermanos, y un aguacero y se le moja la leña, vaya, préndalo después, como qué difícil, pero no imposible, sí se puede, hermano, pero hay que ayudarnos con ayuno, congregándonos, porque la iglesia está muy entretenida en el mundo, hermanos, y al enemigo le conviene eso, que haya sueño espiritual. Es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de despertarnos, es tiempo de buscar a Dios, hermanos, y entender cómo estamos de gozo, cómo estamos de amor, cómo estamos de paz, cómo estamos de fe. Hermanos, es tiempo de un despertar divino, porque no hay tiempo, hermano. La gente que dice que de niño le están diciendo que viene Cristo y que no ha venido, ojo, porque si llegamos a los tiempos finales. Este es el tiempo, ya no queda tiempo, estamos ya a la puerta, hermanos, un despertar divino. Entonces dice la palabra de Dios acá, en el libro de San Juan 4:13, y dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esto es de la mujer que iba a sacar agua, la samaritana a sacar agua. Hermanos, y era esclava del cántaro, era esclava del pozo que le había dejado el padre Jacob, y sacaba agua. Jesús llegó al pozo, la esperó y empezó a hablar con ella. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aleluya. Eso es lo que necesitamos todos, hermanos, de esa agua. Padre, danos de esa agua del cielo. Yo quiero de esa agua. Él le hablaba del agua espiritual y ella le hablaba del agua del pozo, del agua material, física. Hermanos, hasta que ella le dijo, dame de esa agua, que yo no quiero ser más esclava de ese pozo y ese cántaro. Eso significa la esclavitud del mundo. La gente dice, no voy a la iglesia porque tengo que hacer aquello, no a la iglesia porque si no trabajo. Hermano, hay que hacer una cosa, hay que ser esforzados, hermano. Trabajó a las 6, salió cansado, vamos para la iglesia a orar. Es tiempo de hacerlo, estar erguidos, estar despiertos, hermanos, no se deje ganar de la carne, del mundo, de los pensamientos de nadie, hermanos, no se deje apartar. ¿Por qué? Porque es que esa es la obra del diablo. Mire esta mujer, hermanos, y que le tocó Jesús la forma de evangelizar tan linda Jesús a esta mujer, hasta que la convenció, la doblegó, hasta que le dijo, dame de esa agua, y le dio esa agua, y enseguida esa mujer se fue a evangelizar y llamó, hizo al pueblo, y ese pueblo todo se convirtió, aleluya. Esa es el agua que necesitamos nosotros, esa es el agua viva, hermanos. Una cosa es un cristiano con la unción y otra cosa es un cristiano sin unción. Que Dios nos ayude, que fluya, hermanos, que fluya en esta mañana la palabra viva, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanos, acomodando la unción, la palabra, y trabajan los dos como un relojito en nuestras vidas, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A medida que usted le da lugar a la Biblia, a la palabra, a la oración, la palabra, Dios trabaja con nosotros. Ese es el alfarero divino. Pero si frenamos la obra, ¿y cómo está, hermanos? Lleno de pereza, lleno de sueño, lleno de desánimo. ¿Cómo va a trabajar? Que Dios nos ayude y no paremos la obra de Dios en nuestras vidas. Él quiere que sigamos, porque es tiempo de buscar a Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Amén. El que bebiere el agua, esta es el agua, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, y escrito está, y que el que recibe mi palabra, el que cree en las Escrituras, como están escritos, de su interior correrán ríos de agua viva, hermanos. ¿Sí ve? Oh, qué lindo, hermanos. Una cosa es leer, oír, y otra cosa es esforzarnos para entenderla y creer. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron y creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Es importante que nosotros entendamos la palabra y que tengamos la mirada ahí, que no hay otro camino sino Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, es Él.
iglesia, tenemos que estar ahí encima de las enseñanzas, y esto es hoy una porción donde Dios nos enseña. Si tiene problemas, hermanos, la solución es Cristo Jesús. Él no deja en vergüenza ni en una sola problema, una tribulación. Él siempre dice, lo único que nos decía, esté siempre gozoso. Dice que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es el anhelo de Dios, que entremos en ese plan, nos alineemos, así como se alinearon el 25 los planetas, hermanos, también alinearnos con Dios en el Espíritu, en el nombre, que es lo que Él requiere de nosotros. Amén. Entonces esta mujer entendió y fue salva. Deme de esa agua. ¿Cuántos dicen esta mañana? Deme de esa agua para que yo no vuelva a sacarla de acá, para que yo no vuelva a pegarme a las cosas del mundo, sino deme esa agua porque quiero vida y vida en abundancia, aleluya. Dice la palabra de Dios acá en Pedro, 1 de Pedro 4, 7 y 8, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Oiga, el tiempo se acerca. ¿Cómo nos enseña? Hermanos, mire, vuelvo a leerlo, oh santo. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, la oración, estar, hermanos, ¿cómo somos vigilantes nosotros? ¿Cómo velad? ¿Cómo estamos nosotros vigilantes? ¿Cómo estamos despiertos, erguidos? En la oración. En la oración nos mantiene, hermanos, velando. ¿Sí ven? En la oración. Porque la oración, cuando ora, se prende la lámpara, hermanos. Cuando oramos, se va formando Cristo en nosotros. Dijo Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Hemos de ser entendidos. Entre más usted lea la palabra y la entienda, y usted la ora, usted lee la porción y la hora, hermanos, esa es la comida del mediodía, hermanos, es el desayuno en la mañana. Y al mediodía otra porción, es el almuerzo para el hombre interior, y la hora y fluye. En la tarde otra porción, y si se congrega, pues mucho mejor, hermanos. Y ahí va dándole alimento al hombre interior. Yo les explico eso, que la tierra responde por el cuerpo material, pero la palabra que viene de la boca de Dios, de donde vino nuestro espíritu, nuestra alma, el hálito de vida, se encarga la palabra, responde por el hombre interior. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, en oración. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo tiene ferviente amor? Cuando hay oración hay unción, porque el amor es el fruto del Espíritu Santo. Cuando se llena del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo de Dios, entonces ahí está el amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hágame el favor, si hay presencia de unción del bálsamo, el amor crece, podemos amar, y entonces eso hace, cuando ama a una almita, hermanos, ora por ellos, los aconseja, les ayuda, hermanos, dice que cubre multitud de pecados. No puede haber amor si no hay oración, porque la oración hace encender el fuego, hermanos. La oración, vea, Jesús oró hasta que logró quedar bajo la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Y el Señor dice, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí en medio de vosotros. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidáis, dice que la recibiremos. Pues, cualquier cosa que pidamos en la tierra la recibiremos, porque nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él lo hace. Hermanos, que fluya la palabra, que fluya y que haya entendimiento. Cuando usted no suelta la palabra, Dios es claro, dice, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bendición, hermanos. Somos casa, habitación, somos templo, somos morada, somos edificio de Dios. Cuando usted sabe que la palabra se ve en su vida o se ve en nuestras vidas, es cuando usted ora y hay unción, y ahí se mantiene el fruto del Espíritu Santo, el ministerio, ahí se ve el reino de Dios en nosotros, hermanos. No es solo decir soy evangélico, sino sacar el tiempo, pero el diablo le roba el tiempo en una cosa, se la lleva para allá, jala a los cristianos para un lado, los jala para el otro, los jalan los sentimientos, los jalan los deseos del mundo, los jalan las pasiones, los jala el orgullo, los jala los compromisos, el negocio, la codicia, la avaricia, los jala el sueño, la pereza, la justificación. El diablo lo jala para todas partes. Dice que hay muchos cristianos, menos mal que los que me están oyendo hoy no, que son como nubes sin agua, que son arrastradas por el viento de un lugar a otro, y se dan cuenta, hermanos, que tenemos que tener peso, hermanos, tener peso. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque de verdad estamos en el tiempo donde el diablo descendió con furia, engañando a la gente, hermanos. Y entonces toman la palabra y dicen, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra.
Y entonces le estamos faltando a Dios y ni cuenta se dan arrastrar del mundo, todo lo que lo jale a usted abajo. No podemos cambiar la gloria a Dios por un plato de lentejas. Acuérdese que un hombre le dijo al Señor que le quería seguir, pero que esperara que fuera y enterrara a su papá, y él le dijo, déjalo, que ya lo que usted no hizo en vida por él, deja a los muertos, que sus muertos los entierren, hermano. Y en cambio nosotros por cualquier cosita cambiamos la gloria de Dios, un culto, cambiamos por cualquier cosa, hermano. Es más, cuando usted en el tiempo del Señor, que usted le prometió al Señor, cambia ese tiempo, así sea por oro, por plata, por lo más poderoso de la tierra, usted está cambiando la gloria de Dios por la basura, por el mundo, porque el mundo pase sus deseos, hermano. Cambia la gloria de Dios, y más aún el diablo hace que se justifique que usted es buena gente. No, Señor, está cambiando lo eterno por la basura del mundo. Y eso es lo que no quiere Dios. Falta oración para que entendamos, hermano. Me ha tocado predicar, hermanos, cuando yo no puedo ni pararme, casi teniéndome de la pared, yo le cumplo, yo me comprometí con Dios. Esto no es así como usted piensa, es como Dios dice, en el nombre de Jesús. A mí se me murió un hijo el sábado, y el domingo tenía el compromiso, ya muerto, ya le había hecho la oración de salvación, se lo llevó el Señor, y el domingo estaba yo predicando, hermano, porque es más importante Dios que todas las cosas del mundo, hermanos. Pero la gente no ha entendido eso, y viene Cristo y no le va a salir con bolitas de barro, que fue que. Esto tenemos, hermanos, que ser serio. ¿Qué nos puede confiar Dios si cambiamos las cosas de Dios por un pedazo de mundo, hermanos? Nada, no le puede confiar nada. ¿Qué confianza va a tener Dios en una persona, hermanos, que se deja engañar de cualquier cosa? No, así no es. Necesitamos estar metiditos, y más en este tiempo, está para orar día y noche, hermano, a la hora que nos llame el Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos, Señor. ¿Quién es el que vive? Dice la palabra de Dios, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Acá en segunda de Crónicas 6:39, Dios nos enseña que no nos asustemos, que lo que hay que es buscarle de corazón, hermanos, porque la palabra es clara. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces dice acá en segunda de Crónicas 6:39, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, ampararás su causa y perdonará a tu pueblo que pecó contra ti. Qué versículo tan lindo. Segunda de Crónicas 6:39, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y amparará su causa, perdonará a tu pueblo que pecó contra ti. Más bondad, más misericordia, no. Está esperando el Señor. ¿Quién se atreve, convertidos a Jehová con todo su corazón, en ayuno, lloro y lamento? Y Él dice que no nos conformemos a la vida que llevamos, hermanos, porque el diablo logra encaminar a la gente a una vida programada por el mundo, por la carne, por el pecado. Más aún dice que eso no es pecado, y acomodan el evangelio a un modelo de vida, hermanos. Y ahí es que acomodar nuestras vidas al evangelio, iglesia. Hay que acomodar nuestras vidas al evangelio, y no acomodar el evangelio a nuestros caprichos, hermanos, a nuestros deseos, a nuestros orgullos, a nuestras codicias, a nuestras cosas de la tierra. Nos toca acomodarnos al evangelio en el nombre de Jesús. Sí, acá está esperando Dios. Hermanos, ¿quién se atreve? Lea, yo vuelvo a leer ese versículo. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus ruegos, y ampararás su causa y perdonará a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Esa oración, segunda de Crónicas 6:39 y 40, y el Señor dice que no nos conforméis, sino que transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta y beneficiosa para todas las cosas de acá, lo que necesitamos, y para ir al cielo, porque nadie va a ir al cielo si está fuera de la voluntad de Dios, acomodando nosotros, de alguna manera, acomodando el evangelio a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestros orgullos, a nuestras codicias, a nuestros sentimientos. Así no es iglesia, así no es iglesia. Nos toca, gústele al diablo, gústele al mundo, no le guste a la familia. Hermanos,
A nosotros no nos va a salvar el mundo, ni la familia, ni la plata, ni los poderes de la tierra. A nosotros nos salva Cristo Jesús. No podemos, hermanos, confundir el evangelio, hallar un evangelio acomodado, hermanos, a nuestros caprichos. No, Señor, estamos en tiempo de un despertar, de no conformarnos, hermano, porque el diablo, la obra de él es cegar el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Acá en el libro de Juan 15, 16 y 17, el Señor nos insta, hermano, nos enseña, nos encamina, nos exhorta. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, que el obrero es digno de su salario, fruto. Si un agricultor tiene un cultivo, lo que sea, y lo cuida, hermanos, da fruto y viene la bendición para él y para muchos. Igual acá nos fuimos llamados para dar fruto, y lo que nos exige el Señor es que si damos fruto, todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, Él nos lo da a nosotros, porque ya hay cosecha, porque hay bendito y alabado sea el Señor. A veces no damos fruto y queremos, Señor, que necesito esto, necesito aquello. Un agricultor no puede recibir bendición si no cultiva bien la tierra, cuida su huerto, hermanos. Y si no hay fruto, si no hay fruto, ¿qué va a hacer el agricultor, hermano? ¿Qué va a recibir? Por más que quiera, no puede. Y nosotros, lo que Dios nos decía es que demos fruto para que Dios nos dé todo lo que le pidamos. Es la exigencia, y no fuimos nosotros que le buscamos, sino que Él fue el que nos trajo, Él fue el que nos colocó en el nombre de Jesús. Es un privilegio, hermanos. Entonces, no hay palabras. Gracias, Señor, que fue el que me trajo acá a esta emisora a trabajar y donde me ha llevado a predicar, hermanos, en la iglesia, donde vaya a predicar, hermanos, es Él. Y por eso me toca disponerme, hermanos, en el nombre de Jesús, para que haya fruto en el nombre de Cristo. Y ahí nos está hablando claro, hermanos, si tiene problemas y pidiéndole que le supla a Dios, dice, dé fruto, dé fruto. Y acá dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Con qué va a amar si es el fruto del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede estar la unción viva si no hay oración? Hermanos, si hay unción, hay fruto en nosotros, y si hay fruto en nosotros, Dios nos ayuda en todo. Dice que Él nos va a suplir lo que necesitemos. Gracias, Señor, porque a mí Dios me suple lo que yo necesito, hermano. Él está pendiente de todo mi gasto, está pendiente de todo, porque yo, hermanos, me solté en las manos de Dios y le creo a Dios, confío en Él, me fortalezco en Él y predico para Él en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Vea esto tan bonito. Aconteció en Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo es que se abre el cielo? Si los cielos se cerraren y no hubiere qué bendición, si se cerraren los cielos y la langosta devorara en la tierra, y enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Vea acá, fue a ser bautizado Jesús y oró y se abrieron los cielos. ¿Ves? No, pastor, que mire, los cielos están cerrados. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos lugar a la obra de Dios, pues tiene que darle lugar a la obra del diablo. O sea, si usted se esfuerza a andar en el Espíritu, la obra de Dios fluye. Pero si usted en la carne, la obra del diablo fluye. Es claro, hermano, acá no es cuestión de que es que yo soy bueno, que soy buen papá, que soy buen esposo, que soy buen hijo, que soy bueno, que soy bueno, que soy... Acá eso no, hermanos. Acá es que si nosotros aprendemos a andar en el Espíritu, la obra de Dios está ahí en nosotros. Pero si usted en la carne está sirviendo al diablo, hermanos. Y puede ser buen marido, y buen esposo, y buena esposa, y bueno, y bueno, y bueno. Ojo, ¿quién vive? Su nombre. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuándo tiene complacencia el Señor en un cristiano? Cuando viene el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo sé que en este momento está descendiendo una bendición sobre mis hermanos, en el pueblo de Dios que están pendientes, hermanos. A veces sabemos mucha historia, sabemos mucha Biblia, hermanos, pero Dios quiere, sobre todo,
que aprendamos a vivir en oración para que venga el derramamiento del Espíritu Santo las 24 horas. Aleluya, Padre Santo. Un avivamiento tiene que haber, hermanos. Un avivamiento en la iglesia, hermanos. Que la iglesia está durmiendo y el enemigo está contento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender cuántos millones de almas bajo el cielo movidos por el satanismo, millones, hay más de 4.000, más de la mitad de los habitantes de la tierra, más de 4.000 o 5.000 millones de habitantes movidos por las sectas y las religiones, por Satanás, por los masones y por los luminates, hermanos, y la gente no se da cuenta y la gente está adorando a causa de la brujería, a causa de esa miseria, adorando, hermanos, pedazos de cemento, pedazos de tierra, pedazos de hierro, pedazos muertos, dioses falsos, hermanos, en el nombre de Jesús, los emborracharon, los embriagaron, los atontecieron, hermanos, y están, pero la gloria es para Dios, nosotros, la gloria es para Dios, que nosotros nos llamó el Señor y nos hemos mantenido, hermanos, creyendo en un Dios vivo, hermanos, conociéndolo a Él, la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Eso es un privilegio grande, hermanos. Gócese hoy, gócese que lo llamó el Señor y usted está viviendo una vida espiritual, una vida en Cristo. Aleluya, eso es un privilegio, aleluya. Le damos la gloria a Dios que alcanzamos la sabiduría espiritual y podemos mirar, hermanos, cuánta gente tan estudiada, con doctorados, con prestigio, con puestos tremendos, presidentes, vicepresidentes, bajo, hermanos, la esclavitud del diablo, como tiene la gente enceguecida, hermanos, trillándolos, destruyendo los esclavos, hermanos, y a nosotros no nos conoce casi nadie, solo Dios, hermano. Y tenemos el conocimiento de una vida en libertad, de una vida preciosa, de una vida espiritual. Eso es un privilegio, hermanos, en el nombre. Así que los cristianos que están hoy como tristes, gócese, hermanos, que es un privilegio que el Señor lo haya llamado y estén en el caminar con el Señor. Eso es un privilegio, eso es un gozo grande, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas 33:12. Qué lindo. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oiga, ¿qué es lo que hay que hacer cuando esté en angustia? Eso lo enseñó el Señor Jesús. Mire, este era Manasés, que pecó, arrancó bien, muy jovencito, un niño, y después resultó haciendo cosas indebidas, reconstruyendo, hermanos, los altares al diablo. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ay, qué lindo. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en angustia, en tribulación? No hay otro camino, ni piense, hermanos. Tremendo. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ay, bendito sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy un tizón arrebatado del incendio, hermano. Ahí me recogió Dios, hermanos, en la perdición más grande, perdido, yo no sabía nada, hermanos. Yo llegaba a la iglesia y yo no entendía, me tenía cegado, me tenía el diablo, me tenía, hermanos, metido en un hueco, pero de todas maneras yo entregué la vida a Jesús. Yo sabía que Jesús era el Salvador y de ahí no entendía, y anotaba en libretas, el diablo me robaba la libreta y yo no entendía, pero yo seguía hasta que Dios fue haciendo la obra en mi vida, hermanos. Y hoy entiendo, hermanos, en mi propia vida, qué lindo, qué Padre tan glorioso y eterno. Gracias, hermanos. Lo que necesitamos es esforzarnos. Así usted no entienda hoy, búsquele, hermanos. Lo que no entiende hoy, lo entenderá mañana, pero si está en la doctrina sana, hermanos, búsquele, que Dios está ahí, hermanos, pendiente de nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. Mira, esto es tan bonito acá. Escuchemos acá. Yo quiero que leamos acá. Ay, gloria a Dios, hermanos. Este Salmo 1.
Miremos el Salmo 1. Eso es una bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 1, dice la palabra de Dios así, y lo que Dios nos enseña. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en tu ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Si nosotros andamos en la carne, anda en caminos de ¿qué? De pecadores. Si usted oye consejos que no son de la Biblia, se va secando. Oiga pues, el huerto se seca, se va secando. Si usted se sienta en silla de escarnecedores, lo que tenemos que saber es que no va a ser como huerto de riego, que no va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que se va a secar. Y entonces, si no hay fruto, hermanos, si no hay unción en nosotros, no va a haber fruto. Y si no hay fruto, hermanos, los cielos se empiezan a cerrar, hermanos. ¿Sí ve? Y aquí el salmista es claro. Sino que en la ley, si usted no se amaña en la iglesia, si usted no se amaña oyendo un programa de estos, un mensaje de la palabra de Dios, algo está pasando, iglesia. Necesitamos en el nombre de Jesús decirle, perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido a andar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Si no aprendemos a andar en el espíritu, pues está en caminos malos. Y si oye consejos de acá y de allá, hermano, no tiene discernimiento, os lo convidan, oiga que yo vi, que mire, que hermanos, se está secando. No será como árbol plantado junto a corriente, sino va a ser un árbol plantado en un desierto. Pero no llamó Dios para vivir en desierto, nos llamó para vivir en tierra fértil, para vivir ¿como qué? Como huertos. Vivir como huerto de qué, dice la Biblia, hermanos, que da fruto, un huerto de riego, que siempre ora y trae agua, y hay amor, y hay gozo, y hay paz, y hay paciencia, y hay bondad, y fe, y mansedumbre, templanza, misericordia, justicia, poder, autoridad, aleluya, fluye, 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 de lo que tiene da, y los que lo rodean reciben de eso. ¿Por qué fluye? Porque fluye. Pero si empezamos a escarnecer, y más en la iglesia, se seca, lo que va a dar es frutos para muerte. Y es lo que no quiere Dios. Y le vienen los problemas. Y entonces le pide, ay Dios mío, ayúdeme a arreglar el problema. Pero no se da cuenta que hizo lo que Dios no le mandó, se secó, se cierran los cielos. Hermanos, entonces, qué bueno, como dijo Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino solo a Cristo crucificado. Hermanos, ir a la iglesia, donde quiera, ir a lo que vamos. Vamos a tener, hermanos, cada vez que vamos a la iglesia oramos, esa unidad con Cristo, esa comunión, ese encuentro, esa felicidad, hermano, buscando el rostro de Dios. Cuando oramos, buscamos a Dios y empezamos a sentir esa presencia, ahí está el rostro de Dios, y uno ya sabe, y entonces, ay Padre, esto es hermoso. Claro, ahí es, y ahí hay bendición. El que dice, sino que en la ley de Jehová está mi delicia, eso. Seré, y en ella meditaré de día y de noche, seré como árbol plantado, empieza a bajar, esa unción. No me gusta escarnecer, hablar de nadie. No, Señor, ya aprendí a andar en el Espíritu. Si viene el Espíritu, andar también por el Espíritu. Anda en el Espíritu, bendito sea el Señor. Mi pecado quedó muerto, crucificado. Ya fluye la palabra, fluye la unción, fluye. Entonces dice que somos como árboles plantados junto a corriente y da fruto a su tiempo y la hoja no cae. Todo lo que hacemos, prosperamos. Yo declaro esa palabra, pero si no entendemos, que nos dice, ojo con el escarnio, ojo con la crítica, ojo, aprenda a andar en el Espíritu, porque si no, el agua se seca. Y un cristiano seco no sirve para nada. Dice la palabra de Dios. Acá nos dice el Señor. Escuche. Jeremías 17:8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando vienen los problemas, el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Se enraiza, hermanos, en el reino de Dios y extrae la sustancia de Dios, la rica savia del olivo. Usted ora la palabra y se va enraizando, y usted ora esa palabra, ya está enraizada en su corazón. Usted ora y ¡fum!, viene enseguida, y viene la lluvia, viene agua, estamos enraizados. Eso es lo que hay que buscar, no solamente
oidores, tan solamente, sino oidores y hacedores, enraizados. Cuando usted ora la palabra, la tiene en el corazón y la ora, está enraizado, igual que el árbol saca la savia de la tierra y la sube por la corteza a los pámpanos, a los gajos, y echa hojas verdes y echa frutas. Igual nosotros, enraizados, que es lo que quiere, junto a las aguas, pero enraizados en las corrientes de las aguas, hermano. Ya ahí no nos arranca nadie, por torpe que sea, usted no se va. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, porque empezamos a ver ahora, no tiene esto que estamos aprendiendo, y ve los juicios, se llena de miedo, esos pecados, se llena de temor, de cobardía, de terror, y eso es pecado, hermano, y viene el rapto y se pierde. Pero si estamos bien llenecitos de la palabra y del Espíritu Santo, no hay nada, no nos cabe ni temor, ni miedo, ni susto, ni nada de esto, porque estamos llenos de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Porque hay pastores predicando ahora todos los acontecimientos y eso, pero no estamos enseñando a la gente. Busquemos lo que tenemos que buscar, estar ahí junto a las corrientes, enraizados en las corrientes de las aguas, vivitos, hermano, el gozo, el amor, la paz, la alegría, hermanos, que así es lo que quiere Dios que estemos, por medio de ¿qué? De la palabra del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dice la palabra de Dios, aquí terminamos. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. ¿Cuántos sedientos en esta mañana? Ahí nos está hablando Dios. Vaya a la Biblia, a la oración. Vengan y beban, coman de la grosura del santuario de Dios. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Y así para sus cuentas dice, y este es, en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Si tiene a Cristo lo tiene todo, y si lo tiene todo y no tiene a Cristo no tiene nada. Es un pobre, ciego, desnudo, miserable. Dice la Biblia en Apocalipsis, dice acá en 1 de Juan 1:5-14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que la tenemos, las peticiones que le hayamos hecho. O sea, que si estamos alineados con Dios, no tenemos que afanarnos por nada, porque Dios sabe de qué necesidades tenéis. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vienen por añadidura, hermanos, en el nombre de Jesús. Ahí les dejo esta palabra, si lo anotaron, la grabaron, repásela, órela. Ahí está la llave de la fuente de la vida. La oración es fuente de vida, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive?